Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Arturo Chacón Torres. Profesor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el amable público. Al contrario, doctor, gracias a usted porque lo hemos estado buscando desde hace varios días al doctor, es muy solicitado por los medios de comunicación, su agenda está complicada y por eso doblemente agradecidos nosotros porque haya aceptado. El tema del agua parece estar cobrando cada vez más relevancia. Vemos una preocupación por parte de autoridades en diferentes niveles, anticipando un escenario, bueno, incluso hasta catastrófico, doctor, por el bajo nivel de las presas, por la baja disponibilidad de agua que se tiene. ¿Cuál es, desde su punto de vista, el diagnóstico real de esta situación? Bueno, en general para todo el país se nos han unido 6 causas, básicamente. La primera es el cambio climático, que es inevitable, y que para el caso de México las tendencias son de aumentos de temperatura y disminución en la lluvia. La segunda es la sobreexplotación del agua. En la sobreexplotación del agua, el problema es que los sistemas de riego todavía siguen siendo sistemas de desperdicio, agua rodada. Entonces el 70 al 80% ahora se está ocupando para la producción agrícola y algunos cultivos son excesivamente costosos en cuestiones del agua, como es el caso del aguacate. El aguacate demanda mucha agua porque requiere una humedad atmosférica del 35% y eso requiere también mucha agua. Por otro lado, tenemos las concesiones que se han dado ya de mucho tiempo para las compañías cerveceras y embotelladoras. Por ejemplo, entre lo que es la Coca-Cola, la Pepsi-Cola y se puede decir la Danone, en la que produce el agua también de tomar, son los que tienen casi el 80% de las concesiones ya otorgadas en este país. Entonces el consumo es excesivo. Estamos hablando de 89 mil millones de litros que se dan entre 2014 para acá. O sea, consume el equivalente a 2 veces la población mexicana en términos de agua. La tercera es la escasez, las sequías que se están pronunciando cada vez más, no solamente por el cambio climático, sino por la deforestación y el problema del mal manejo de cuencas. Una causa más es que las instituciones responsables del manejo del agua en México no han cumplido con su responsabilidad, con sus objetivos y con la misión que esta nación les ha encomendado, como es el caso de la Comisión Nacional del Agua, que debe de elaborar balances hidrológicos anualmente en todo el país. No es lo mismo Chiapas que Chihuahua, que Michoacán, que Querétaro, y que con ello nosotros debemos de hacer presupuestos del agua para ver a quién le damos preferencia, si a los cultivadores del maíz, si a las ciudades, si a la acuacultura, a la industria, etc. Entonces, no tenemos un conocimiento del agua que tenemos en el país, solamente cuando tenemos estos eventos, que se nos dice las presas están por abajo del 30%. Algunas incluso en ceros. Estaba escuchando yo un reporte en la mañana, presas del estado de Querétaro, presas de algunos estados del norte como Sonora, como San Luis Potosí, que se encuentran en cero. La presa del Bosque, que es digamos una de las principales llaves del sistema Cutzamala, está como al 55-59%, pero según los que conocen, los que han medido estos, digamos, depósitos de agua, pues consideran que sigue siendo bajo comparado con lo de otros años. Efectivamente, para la demanda que se tiene de la presa Tuxpan y del Bosque para alimentar a la Ciudad de México, pues la presa del Bosque está en condiciones bajas. ¿Críticas, ¿sí? Podríamos decir? Crítica no, porque bajaría al 30%, entonces ya podría decir que ya perdimos el sistema. No, en este caso es el 59, el 60%, pero de lo cual prácticamente el 30% se lo va a llevar la Ciudad de México. Hay otras dos presas que abastecen el sistema Cutzamala y en el Estado de México. Esas están al 30%. Efectivamente, estamos hablando de Valle de Bravo para empezar, Tepuxtepec, Villa Victoria, la presa de Victoria. Todos esos están muy por abajo por parte del Estado de México. Entonces el sistema Cutzamala en este momento, por décadas que no tenía, es la primera vez que entró en una crisis. Es una crisis realmente alarmante porque para el caso de la Ciudad de México
Nosotros subimos de aportar el 30% al 40%. Sin embargo, la Ciudad de México nunca ha volteado hacia Michoacán como para decir, pago por servicios ambientales. Si me producen metros cúbicos de agua, yo les pago por metros cúbicos de agua. En realidad, lo que se pagó por parte de la Ciudad de México el año anterior fueron 250 millones para mejorar las tuberías y el sistema de bombeo, pero no para producir agua. ¿Qué escenario es el que se prevé a mediados de este año, doctor, de acuerdo con las estimaciones y los diagnósticos que usted tiene? Se prevé una situación alarmante porque hasta aquí en este momento las lluvias han sido muy escasas. Se necesita que las lluvias lleguen el 1 de mayo, la primera semana de mayo, y comience a llover por lo menos una vez cada semana, hasta que se instalen las lluvias el 21 de junio, 18 o 21 de junio, que ya estarían las lluvias y nos debe, para el caso de Michoacán, nos debe de caer 1 metro de altura, por lo menos para esta región, 1 metro de altura en un año, para poder reponer lo que tenemos como el lago de Cuitzeo, el lago de Pátzcuaro, la baja en el lago de Sirahuén. Los sistemas los tenemos en estrés hidrológico. Antes de preguntarle sobre la situación del lago de Cuitzeo, que ha llamado la atención poderosamente de medios de comunicación nacional e internacional, déjeme plantearle lo que se ha manejado respecto a la presa de Coincio aquí en Morelia, que es una de las principales fuentes también de abastecimiento en el municipio de Morelia. ¿Hay una situación de crisis, hay una situación de emergencia con ella? La presa de Coincio ha disminuido también en un 20 a 30%. Se encontrará aproximadamente al 50% de su capacidad. 50% de su 50% de su capacidad. Cuando el promedio en estas fechas era de qué? De arriba del 60%, 70%. La presa de Coincio sirve para riego, para surtir agua y para generar energía eléctrica. No se está utilizando para generación y difícilmente se están dando cuotas de agricultura porque la ciudad de Morelia requiere esa parte. Y esto no tiene nada más que ver con la escasez de lluvia, también una cultura en cuanto al cuidado del agua que no tenemos todavía o no hemos terminado de madurarlo. Efectivamente, la sociedad mexicana, específicamente los que disfrutamos de recursos hidrológicos, como el caso de Michoacán, nos educaron a que el agua es un bien infinito, pero ahora estamos viendo que ya no lo es. Entonces, el reto en Michoacán ya no es solamente racionar y manejar de manera responsable el agua. Debemos de producir agua. ¿Por qué? Porque los estados vecinos, los 7 estados vecinos, van a entrar en crisis del agua primero que nosotros. Y el estado de Michoacán es el único estado en 8 estados alrededor del centro de México que tiene suficientes recursos hidrológicos, que no son demasiados, son pocos, pero cuando empiecen los estados a jalar el agua, van a venir por nuestra agua. Y nosotros tenemos lagos que se están secando. Ayúdenos a entender un poquito este anuncio que hizo el Ayuntamiento de Morelia, donde dice que van a rescatar, entiendo, 29 pozos de agua, que ya empezaron incluso con algunos de ellos. Pero se supone que cuando esos pozos quedan inutilizados es porque ya no alcanzaron a extraer más agua. ¿Cómo se hace el rescate de un pozo de agua? Bueno, pueden ser dos cosas. Que el pozo se haya solvado por el uso y que haya bajado. Regularmente en algunas zonas donde se perforan pozos, los movimientos que hay en cavernas, en conductos y todo eso, pueden, en ausencia del agua, pueden irse colapsando. Y eso va directamente al pozo y al acuífero y están asolvados. Entonces se hace un mecanismo de infiltración, un tubo, y como aspiraciones y todo ese tipo de cosas se puede hacer limpieza del pozo, pero hay que esperar a que estos pozos que están colapsados, hay que evaluar si regresaron a su estado original, es decir, que se llenaron nuevamente. Se llama el periodo de infiltración o de renovación. ¿Es viable entonces? Son viables varios de los pozos, sí, pero hay que hacer los estudios hidrológicos y saber qué capacidad tienen para poder renovar su agua sin un año. Hay aguas que les llamamos aguas fósiles en pozos, en los cuales hay que perforar cerca de 1,200 metros, casi 1,5 kilómetros, y en donde tratar de recuperar esa agua es un siglo. Por eso se llama aguas fósiles.
Hay otras aguas, como el caso de San Juanito y Tzícuaro, que en 2 o 3 temporadas se rellenan los pozos. Doctor, las imágenes y los paisajes que vemos en torno al lago de Cuitzeo son de verdad dramáticos, asustan. Es un tema que ha merecido la atención, decía hace un momento, de medios nacionales, pero también internacionales, de organismos encargados también del estudio del agua. ¿Cuál es desde su punto de vista la situación que enfrenta este lago? ¿Es salvable todavía? ¿Está en extinción? El lago de Cuitzeo es uno de los 10 lagos más antiguos del planeta. Estamos hablando de 4 a 6 millones de años. Hay otros lagos como el Baikal de Rusia, que tiene más de 10 millones de años, pero el lago Baikal es el más profundo del mundo, tiene 1.628 metros de profundidad y almacena el 20% del agua dulce de todo el planeta. Eso es para darnos una idea, no es la vejez, es el mal manejo. Entonces, el caso de Cuitzeo se une un proceso de asolvamiento de siglos también, y de miles de años, efectivamente, pero también se juntan obras que ocasionaron su desecación. Es el caso de las carreteras, la carretera de Occidente, las 2 carreteras, la calzada y la carretera de Salamanca, que a pesar de que se dijo y se insistió que iba a ocasionar bloqueos hidráulicos, lo hicieron. Taponaron manantiales. Hubo un delegado de la SAR en 1978 que incluso aterró 20 kilómetros cuadrados dentro del centro del lago para abrir tierras a la agricultura. Emilio Muriz Lavín fue el responsable de todo esto y bueno, pues el lago ahora tiene un bloqueo muy, muy importante y así sucesivamente obras de infraestructura han ido ocasionando su desecación. Sin embargo, el lago todavía tiene esperanza. Por ejemplo, tenemos una cuenca que capta el agua de toda la región, desde, ¿cómo se llama? Acuitzio, Tiripetío, todo eso. Son 4,000 kilómetros cuadrados y nos llueve 1 metro de altura al año. Eso significa que son 4,000 millones de metros cúbicos. El lago de Cuitzeo se llena con 452, es decir, el 10%. ¿Dónde quedaron los demás miles de millones de metros cúbicos? ¿Y dónde quedaron, doctor? Los estamos evaporando por el corte del bosque, por el cambio de suelo con el cultivo de aguacate, por los fraccionamientos, por infraestructura, etc. Y porque no existe un balance hidrológico. Si hiciéramos un balance hidrológico y supiéramos dónde se nos está yendo el agua, entonces aplicaríamos medidas. Por ejemplo, limpieza de cañadas, por ejemplo, reforestación en las zonas de recarga, cuidado de las zonas de recarga, y entonces podríamos producir. Si el lago lo mantenemos a 1 metro de profundidad, son 452 millones de metros cúbicos. Pero si le metemos 2 metros de profundidad, son casi 1,000 millones de metros cúbicos. Ya 500 podríamos negociarlos con Guanajuato, que le hace falta el agua. No se trata de venderlos, de bursatilizar el agua, no, pero sí se podrán vender bonos de agua. Y bonos de agua que significarán empleo, salud, educación, vivienda, seguridad para los productores, para los que trabajan en lo que es producir agua. Y nosotros tenemos las fábricas, los michoacanos, tenemos muchas fábricas de agua. Recuerdo que cuando declararon hace ya varios años Pueblo Mágico a Cuitzeo, hablaban incluso en el proyecto de un malecón muy bonito, lo presentaron en maqueta y demás, pero sin agua, doctor. Efectivamente, es una zona de transición climática que sufre sequías de manera natural, pero lo que sucede es de que tiene una cuenca de captación, un cono de captación gigantesco, no debería de secarse. Repito, 4,000 millones de metros cúbicos, donde el 10% es para el lago, su caudal ecológico para que sobreviva. Hemos sido incapaces de dárselo. Hemos ido en estas épocas a la desembocadura del río Grande de Morelia, está seco. No llega una gota. ¿Por qué? Porque todo lo aprovechan los agricultores en el camino. Entonces, nadie gobierna el flujo del agua para salvar Cuitzeo. Y entonces se convierte en un problema de salud. Las tolvaneras y al mismo tiempo el colapso de toda la actividad pesquera, que es una productividad económica muy importante. Por ejemplo, en tiempos anteriores el agua de Cuitzeo daba 5,000 toneladas de peces.
Ahora no da ni una prácticamente. Ahora están las lanchas ahí entre tierra desértica partida, Efectivamente. producto del estiaje. ¿En cuánto tiempo calcula usted que podría verse un escenario distinto para el lago de Cuitzeo si se toman las medidas adecuadas? Los lagos se pueden recuperar con el tiempo de manera paulatina. No se necesitan, como dijo alguna vez un tomador de decisiones, 3,000 millones de pesos para recuperar el lago de Cuitzeo. No es cierto. Eso se puede ir recuperando en colaboración con los pobladores poco a poco. Solamente se necesita flujo de agua y que la Comisión Nacional del Agua garantice 400 millones para inundar la parte que está seca. Entonces es posible hacerlo, solamente se necesita manejo del agua. Todavía no estamos hablando de producción, pero podemos producir mucha agua en Michoacán. Para ir cerrando, doctor, ¿ve usted actualmente en los gobiernos en turno, los gobiernos federal, estatal, municipal, la voluntad política, la visión para poder estar atendiendo esta situación, esta crisis? No la hay. Esto era una tarea que ya desde hace mucho tiempo debe haberse realizado. Estamos en una situación, valga la comparación, la vulgar comparación, cuando uno va al médico y que le encontraron contenido de colesterol, que la hipertensión, que todo eso, el médico le dice, pues mira, para cuidarte vas a tener que cambiar la dieta, tienes que hacer ejercicio y con eso vas a empezar a mejorar. Si no, te voy a ver después en una plancha de hospital. Nosotros ya terminamos ese tiempo en el cual debíamos haber manejado las cuencas para producir agua. Ya se nos pasó ese tiempo. Como el lago de Cuitzeo ahorita, tenemos a un infartado. Y así está Pátzcuaro. Y en eso está avanzando Sirahuén. Entonces, las instituciones responsables del agua nunca pusieron atención. Y ahora sí están asustadas. Y su salida fácil va a ser trasvasar agua. Quítenle a Michoacán para el centro de México. Quítenle a Tabasco, a Chiapas o a Campeche para alimentar, como intentó hacerlo el gobernador Samuel en años anteriores, que le quiso quitar a Tamaulipas, le quiso quitar a Veracruz, pero Veracruz y Tamaulipas no se dejaron. Hay que cuidar el agua. Trasvasar es como quitarle o robarle al vecino su recurso. Híjole. Michoacán con lagos infartados, el diagnóstico del doctor Arturo Chacón, uno de los especialistas más calificados para hablar en esta materia. Doctor, le agradezco mucho los minutos de su tiempo para platicarnos sobre este panorama y ojalá que podamos todos hacer conciencia respecto a la importancia de cuidar este vital líquido, porque al final de cuentas el cuidado empieza también en casa. Mi gratitud por escucharnos. Al contrario, doctor, gracias. Vamos a una pausa, por favor no le cambie, al regreso tenemos más noticias.